Hola, hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más radicales de toda la historia de la psicología, el conductismo. Es una corriente que, en su afán por ser una ciencia súper estricta, se atrevió a proponer algo que en su momento era, impensable. Pues sí, tal cual suena. Ignorar la mente. Esa fue la propuesta, tan radical como suena, para refundar la psicología. La idea era centrarse solo, única y exclusivamente, en aquello que se puede observar y medir, el comportamiento, nada más. Para entender de dónde sale esta revolución, tenemos que viajar un poco en el tiempo, a principios del siglo XX. En aquel entonces, la psicología estaba en una especie de crisis de identidad. Su método principal, la introspección, que era básicamente pedirle a la gente que describiera sus propios pensamientos, estaba perdiendo toda credibilidad científica. Y es que el contraste era brutal, ¿no? Por un lado, teníamos las ciencias naturales que avanzaban con datos objetivos que se podían verificar. Y por otro, una psicología basada en la introspección que era totalmente subjetiva, nada fiable y cuyos resultados era imposible replicar. Parecía más filosofía que otra cosa. Hacía falta un cambio, y un cambio drástico. Y en este contexto es donde entra en escena John B. Watson. Allá por 1913, lanzó un manifiesto que lo cambió absolutamente todo, proponiendo una visión para la psicología que era, nueva y muy audaz. Esta cita, de verdad, lo resume todo a la perfección. Watson vino a decir, se acabó. La psicología tiene que dejar de estudiar la conciencia y centrarse solo en el comportamiento que se puede ver. El objetivo ya no era entender la mente, sino algo mucho más práctico: predecir y controlar las acciones. Eso sí, Watson no partió de la nada, ¿eh? Se apoyó en el trabajo de gigantes como Iván Pavlov y sus famosísimos perros en Rusia, o en Edward Thorndike y sus experimentos con gatos en cajas puzzle. Lo que hizo Watson fue sintetizar todas estas ideas y aplicarlas de una forma súper radical a los seres humanos. El descubrimiento de Pavlov fue sin duda una pieza clave. Demostró que se podía crear una asociación nueva en el cerebro. Un estímulo que no significa nada, como el sonido de una campana, si lo asocias una y otra vez con la comida, al final, la campana sola hace que el perro salive. El aprendizaje se podía medir de forma objetiva. Luego Thorndike añadió otro pilar fundamental, la ley del efecto. Es bastante intuitivo, la verdad. Demostró que las consecuencias de lo que hacemos son cruciales. Si una conducta tiene una recompensa, es más probable que la repitamos. Si tiene una consecuencia mala, pues es menos probable. Es la base del aprendizaje por ensayo y error. Y Watson llevó estas ideas directamente a los humanos. En su famoso experimento, que hoy sería éticamente impensable, claro, demostró que una emoción tan compleja como el miedo se podía aprender. Consiguió que un bebé le tuviera pánico a una rata blanca, que antes no le daba miedo, simplemente asociándola con un ruido fuerte y horrible. Al final el pobre niño temía todo lo que fuera blanco y peludo. Bueno, pues ahora toca hablar de la figura que llevó el conductismo a su máxima expresión. Hablamos de B.F. Skinner. Él no solo perfeccionó los principios, sino que construyó toda una filosofía a su alrededor. Skinner, básicamente, cogió la ley del efecto de Thorndike y la ordenó, la sistematizó. Diferenció súper claro entre refuerzo, que es todo aquello que aumenta una conducta, y castigo, que es lo que la disminuye. Y ojo, aquí viene el lío de siempre. El refuerzo negativo, que no es un castigo, es quitar algo desagradable para que una conducta se repita. Por ejemplo, tomar una pastilla para que se vaya el dolor de cabeza. Y aquí está el punto clave de su conductismo radical. A diferencia de Watson, Skinner no negaba que existieran los pensamientos o los sentimientos. Lo que decía es que no son la causa de nuestras acciones. Por ejemplo, una persona no evita hablar en público porque siente ansiedad. Según Skinner, tanto el acto de evitar como el sentimiento de ansiedad son en realidad dos respuestas distintas que se han aprendido por experiencias pasadas. Pero claro, el dominio absoluto del conductismo no iba a durar para siempre. A partir de los años 50, empezó a surgir un nuevo movimiento que desafió sus cimientos. De repente, el foco volvía a esa caja negra que el conductismo se había empeñado en ignorar: la mente. ¿Y qué lo cambió todo? Pues en gran parte, los ordenadores. De repente, había una nueva y potentísima metáfora para entender la mente. Ya no era una caja negra inexplorable. Ahora se podía ver como un sistema que procesa información, con su memoria, sus reglas. Esta metáfora abrió la puerta a estudiar los procesos mentales de una forma científica. El enfrentamiento final, el choque de titanes, llegó con el debate sobre el lenguaje. Skinner defendía que lo aprendemos por refuerzo, como cualquier otra cosa. Pero el lingüista Noam Chomsky lanzó una crítica que fue demoledora. Dijo que la creatividad casi infinita que tenemos con el lenguaje solo se podía explicar si teníamos una capacidad biológica innata para ello. Y la crítica de Chomsky fue solo la punta del iceberg.
Empezaron a lloverle las críticas al conductismo, que si era reduccionista por ignorar los pensamientos y las emociones, que si era determinista por negar el libre albedrío, que si se olvidaba por completo de la biología y la genética, vamos, que se le empezaron a ver las costuras. Y en ese momento parecía el fin del conductismo. Pero aquí es donde la historia da un giro de guión súper interesante. Porque no murió, ni mucho menos, se transformó. Y sus principios acabaron convirtiéndose en algunas de las herramientas de cambio más potentes que tenemos hoy en día. A ver, recordemos esta famosa y, la verdad, muy atrevida afirmación de Watson. Esa idea de que controlando el ambiente se puede moldear a una persona para que sea lo que se quiera. Aunque es una idea muy extrema, esta confianza total en el poder del entorno sentó las bases para aplicaciones superprácticas. La aplicación más directa la vemos en el análisis de conducta aplicado, o ABA. Esto es el legado directo de Skinner. Es una terapia que usa el refuerzo sistemáticamente para enseñar habilidades cruciales y que ha demostrado ser especialmente eficaz en personas con autismo. Pero es que su influencia va mucho más allá. La terapia cognitivo-conductual, o TCC, que es una de las más utilizadas en el mundo, usa técnicas puramente conductistas como la exposición para tratar la ansiedad, e incluso terapias más nuevas, como la de aceptación y compromiso, se inspiran directamente en la filosofía de Skinner. Y es que sin que nos demos cuenta, sus principios están por todas partes. En las notas del colegio, en los bonus que dan en el trabajo, en las notificaciones de las apps que nos tienen enganchados o en las estrategias que usamos para crear buenos hábitos. El refuerzo y el castigo moldean nuestra vida constantemente. Así que al final la historia del conductismo es una historia de transformación. Lo que empezó como una filosofía radical que quería deshacerse de la mente, acabó evolucionando y destilando sus principios más prácticos para convertirse en un conjunto de herramientas para el cambio que son increíblemente eficaces. Y todo esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Si el ambiente tiene tantísimo poder para moldear lo que hacemos, nuestros hábitos, nuestras decisiones, ¿dónde termina exactamente la influencia del entorno y dónde empieza lo que llamamos nuestra propia elección? Ahí queda eso.